que sean bienvenidos pues todos al encuentro con el Señor. Y quiero que vamos a la palabra del Señor a través de el libro de Gálatas, capítulo 2. Alguien que me ayude a escribir ahí. Gálatas, capítulo 2. En el verso 20 dice la palabra del Señor: he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Hoy, en esta noche, quiero hablarte bajo el tema tiempos de fe. Y ese tiempo de fe es el que hoy la iglesia de Cristo está necesitando. Ese tiempo de fe es el que hoy tanto tú y yo estamos clamando. Es el que hoy el mundo entero necesita. Tiempos de fe. Y esos tiempos de fe son tiempos de búsqueda y se dan en tiempos de necesidad. Tiempo de fe es el que hoy necesitamos, donde la gente tiene que estar unánime en oración y en constante fe. ¿Pero qué es la fe? La fe es la certeza y la convicción de lo que se espera, de lo que se cree, de lo que no se ve. La fe no es la que vemos o por la que vemos, sino que la fe es esa certeza y esa plena convicción que nosotros estamos esperando un día tener y recibir. La fe es el arma espiritual que Dios te ha dejado y me ha dejado para que con la fe nosotros podamos vencer y podamos derribar todo aquello que el mundo trae de aflicción. La fe es el arma espiritual que Dios nos dejó para que, estando de su mano, podamos ser más que vencedores. La fe es el arma espiritual que nos lleva a entender y a convencernos que Dios es aquel que puede cambiar un diagnóstico o que puede hacer algo imposible para el hombre, pero posible para Él. Por la fe es que nosotros podemos ver las cosas que para aquellos que la ven con ojos físicos es imposible tenerla. La fe es algo que quizá no se ve, pero se tiene y se siente. Porque con la fe podemos derribar un muro, así como en Jericó se derribó el muro. Por la fe ellos dieron vueltas alrededor y el muro cayó, la muralla fue derribada. Es por esa fe que nosotros podemos aferrarnos tanto a Dios, que las puertas del cielo se abren a nuestro favor y nosotros podemos ver la gloria suya a favor nuestro. Por la fe es que vemos que los enfermos pueden ser sanos y que los cautivos empiezan a ser libres. Por la fe vemos que lo que se nos había perdido lo volvemos a hallar. Por la fe entendemos que es aquella arma que Dios nos ha dejado, pero también debemos entender que la fe está en Él, por Él y para Él. Que Pablo dice en el libro de Gálatas: he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y para decir he sido crucificado con Cristo, debo tener esa fe. Porque esa fe es llevar esas marcas de Dios en mi cuerpo para entender lo que Él padeció por mí, lo que Él padeció en el madero de la cruz por nosotros. Para decir ya no vivo yo, Cristo vive en mí, debemos entender que es una fe inigualable, que es una fe que es difícil de describir, porque cuando Pablo dice no vivo yo, Él vive en mí, es dejar que sea Él el motor de tu vida, es dejar que sea Él el motor de tu historia, es dejar que si tú sufres sea ahí bienvenida el sufrimiento, porque juntamente he sido crucificado con Cristo.
Y cuando Cristo fue crucificado, fue golpeado, fue difamado, fue escupido, fue maltratado. Entonces ahí, de eso es lo que Dios nos está diciendo. Para tener una fe como la que tuvo Pablo es aceptar que lleva en él, en su cuerpo, las marcas de Cristo. Así que cuando sientas un rasguño, un medio golpe, no te quejes, porque algo más fuerte sufrió Dios o Cristo en la cruz por ti y por mí. Tener una fe como la de Pablo es tener primero la fuerza para entender que Pablo fue un hombre que primero perseguía a la iglesia, pero luego fue un hombre que sirvió a la iglesia. Y fue uno de los apóstoles o discípulos más fuertes, de los cuales habló y de los cuales entendió que llevar a Jesús costaba la vida. Pablo, aún siendo ciudadano romano, fue apresado por los romanos. Pero he ahí, cuando Pablo está en la cárcel, en el capítulo de Hechos 16 en adelante, Pablo no se quejó. Pablo y Silas son arrestados, pero él, en vez de quejarse, porque siendo ciudadano romano no podría estar preso, Pablo adoraba a Dios desde la cárcel. ¿Y tú desde qué circunstancias adoras a Dios? ¿Solo en el buen momento? ¿Solo en el mal momento? ¿O siempre? Porque Dios merece la gloria, la honra, la alabanza en todo tiempo. Suyo es el poder, suya es la gloria, suya es la honra, de Él es el tiempo, de Él es el principio, de Él es el final, de Él es todo. Ahora, ¿de qué manera tienes fe? Porque tener fe cuando nos viene un dolor o algo pequeño y entonces ya nos quebrantamos, no es fe. Ahorita estamos en tiempos de fe. ¿Y por qué, Freddy? ¿Por qué estamos en tiempos de fe? Porque ahorita tendríamos que decir como Pablo: llevo en mí las marcas de Cristo. Porque estamos en un tiempo de sufrimiento. Porque estamos viendo tiempos dolorosos. Porque ahorita estamos viviendo tiempos en los cuales gente desobediente no quiere entender o no quiere seguir o perseguir a Dios. Estamos en los tiempos, como dice la palabra, como con dolores de parto. Y este es el comienzo del tiempo del dolor. Y este es el comienzo del tiempo del sufrimiento. Hoy estamos viviendo un fuerte golpe en la tierra. Un virus se apoderó de mucha gente, de muchas naciones. Pero por eso es el tiempo de fe. Porque es en este tiempo en el que Dios va a probar la fe del que siempre ha dicho que le ha creído. Es en el tiempo del dolor en el que se demuestra la fe verdadera. Es en el tiempo de la crisis en el que se demuestra la fe real. Es en el tiempo del golpe en el que nosotros demostramos que en realidad cuál es al Dios que le creemos y que le servimos. No es cuando estamos bien que se muestra la fe. Es cuando la vida nos ha dado duro, cuando la vida nos ha golpeado. Es ahí donde nosotros estamos mostrando nuestra fe. Estamos llevando a dar a conocer que estamos firmes en Dios. No es en el buen momento, porque en el buen momento todo el mundo sonríe. En el buen momento todo el mundo aplaude. En el buen momento todo el mundo hace fiesta. En el peor momento es donde sale la verdadera oración. En el peor momento es donde sale el verdadero clamor. En el peor momento es donde sale la verdadera acción de gracias. En el peor instante y en el peor momento de nuestra vida es donde entendemos que he ahí nuestra fe en quién está. Porque cuando viene el peor momento y nosotros nos alejamos del caminar, es ahí donde hay que decirte que nunca tuviste fe. La fe no se demuestra cuando todo está bien o cuando tengo que comer. La fe se demuestra cuando tengo que aguantar, cuando tengo que soportar, cuando tengo que llorar, cuando tengo que sufrir, cuando me está doliendo. Fe. Y la palabra fe es que si hay dolor hay fe. Y la palabra es que si hay escasez hay fe. Y la palabra es que si hay persecución hay fe. Porque si tú no te apartas cuando estás en esas circunstancias de Dios, entonces hay fe. Pero cuando tú caminas con Él y dices, no importa la circunstancia, yo voy hasta el final, porque al final veré la gloria. Por lo más duro que sea, por lo más oscuro que sea, entonces ahí tú vas a ver la gloria de Dios a tu favor. Porque eso es fe. Fe no tiene el que se aparta.
cuando está pasando duro momento. Fe tiene aquel que aún en la prueba dice, yo voy a ir hacia adelante. Y se pone el mejor traje y se pone el mejor vestido y adora. No muestra su problema, sino que adora a Dios a pesar de su problema. Y eso es fe. Fe es esa fuerza que sale de lo más profundo. Porque si Él lo dijo, Él lo hace. Si Él me lo prometió, Él me lo cumplirá. Porque Él no es hombre que miente, ni hijo de hombre que se arrepiente, dice su palabra. Así que tenemos que confiar en Él. Mire, la carta de Santiago, en el capítulo 6, capítulo 1 y verso 6, dice la palabra del Señor, y es muy clara, pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Por eso el que pida, pida con fe. No es de que, Señor, te pido tal cosa, pero como mañana no la tienes, ya no crees. No. Fe es creer que lo que has pedido, ya Él te lo ha dado, así no lo hayas visto. Porque primero viene lo espiritual para ver lo material. Si no ves primero con ojos espirituales lo que aún no esté, pero lo estás viendo, porque espiritualmente lo estás creyendo, entonces de ahí vendrá lo material. Pero si tú no ves con ojos espirituales, por ejemplo, hay una persona que nos está viendo y está pidiendo el milagro de alguien de su familia. Mire, usted lo está pidiendo, ya Dios le dio el milagro. Ahora, ¿por qué no lo has visto? Porque no lo has creído, no lo has visto con tus ojos espirituales. Y para ver con ojos espirituales, primero hay que creerlo. Señor, yo sé que ya lo sanaste. Ahora, permíteme, Señor, declararlo. Cuando tú lo declaras es porque lo viste. Entonces ahí, mañana podrás ver el milagro en esa persona. Ahora, ¿qué pasa? Freddy, yo he venido pidiéndole a Dios tal cosa, pero no me la ha dado. No, ya te la dio. Pasa es que tú no la has visto porque tú quieres primero ver con ojos materiales y los ojos espirituales estar lejos de ti. La vida se trata de estar en lo espiritual. La fe es algo, certeza y convicción. De lo que se cree, de lo que se espera, de lo que no se ve. Yo creo que aunque no lo haya visto, yo creo que el Dios que yo sigo es un Dios justo. Por eso yo demuestro justicia. Ahora, yo creo que es que el Dios al que yo sigo es misericordioso. Por eso yo tengo que ser misericordioso. Pero si yo digo, Freddy, yo tengo fe, pero nunca he visto lo que le he pedido a Dios y nunca lo he sentido, entonces ¿para qué le sigues pidiendo? Primero tienes que activar tu espiritualidad. Por eso la palabra de Dios lo dice en la carta de Santiago 1:6. Él dice en su palabra, pero que pida con fe, sin dudar, sin dudar. Ahora, si tú pides fe, es que yo pido con fe, sí, pero cuando tú dudas de tu milagro, no pediste con fe. Y entonces de seguido él trae el ejemplo y dice, serías como la ola que es impulsada por el viento. Pero en realidad la fe está lejos. Y nosotros no podemos ser como las olas. Nosotros tenemos que ser firmes en el Señor. Nosotros tenemos que ser como esa fe de Pedro. Porque cuando Jesús le dice a Pedro, están en el mar y Pedro le dice a Jesús, Señor, cuando Jesús va de camino por el agua, y Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Bueno, Pedro pidió con fe para que le demostrara, pero Pedro también quería demostrarle a muchos otros que si tenían fe también podrían caminar. Ahora, ¿qué pasa? Mira, Jesús le dice, claro, Pedro, soy yo, camina hacia mí. Y cuando Pedro empieza a caminar, lo hace con fe. Y Pedro caminó sobre el agua. Fue el único discípulo que caminó sobre el agua. Pero Pedro en algún instante dudó y se hundió. Pero aquel que le conoció la fe, puso su mano y no lo dejó hundir, sino que lo sacó, lo tomó de la mano y caminaron juntos. Mira, ¿qué te quiero decir? Aunque estés caminando por el mar y de momento tu fe cae y te empiezas a hundir en el mar como Pedro por haber dudado, Jesús siempre va a estar ahí y te va a tomar de la mano y no te va a dejar ahogar.
Él te va a sacar y juntos van a caminar sobre el mar. Y ese mar es el problema. Y ese mar es la enfermedad. Y ese mar es la necesidad. Y ese mar es la noche oscura. Y ese mar es esa puerta que se cerró. Y ese mar es ese ataque. Y ese mar es esa persecución. Y Jesús, mientras tú estés tomado de Él, te podrás hundir, pero Jesús te va a sacar siempre. No te dejará ahogar, porque Él no te dejará solo. Pero entonces Jesús le dice, bueno, cuando tú dudas te hundes, como Pedro. Así que tu fe tiene que estar firme. Mira, en segundo libro de Corintios, en el capítulo 5, verso 7. La palabra de Dios dice, vivimos por fe, no por vista. El que viva nada más por lo que vea, Freddy, es que yo creo en lo que veo, entonces nunca has tenido fe. Porque lo que tú ves es pasajero, pero lo que tú no ves y lo crees permanece para siempre. Porque nosotros no vivimos por lo que vemos, nosotros vivimos por la fe. Y por la fe en Dios es que permanezco en Él. Y por la fe en Dios es que me aferro a Él. Y porque tengo fe en Él, sé que Él va a cambiar la historia y va a tocar mi vida. Y va a tocar mi corazón. Yo tengo fe de que ya Dios tomó el control. Ahora, la gente que no tiene fe está viendo otras noticias para dudar de la fe. Dios ya tomó el control. Dios ya tiene en sus manos el control de esta nación. Ya está tomando el control del mundo entero. Ahora es el que cree. Porque el que cree todo le es posible. Por fe. Porque yo vivo por fe. Si tú y yo no viviéramos por fe, no estaríamos buscando a alguien que nunca hemos visto. Pero porque yo lo he sentido, sé que existe, sé que está, sé que vive, sé que lo hace, porque he visto milagros, porque he visto gente cautiva ser libre, porque he visto paralíticos levantarse, porque he visto ciegos empezar a ver, porque he visto sordos empezar a escuchar, porque he visto gente que tiene un pie más corto que el otro y el pie se le engrandece y se le empareja, porque he visto gente sana de cáncer, porque he visto muchos testimonios. Ahora, yo no creo porque he visto, yo he creído desde niño en lo que Dios ha hecho. Y por eso, esa es mi fe, esa es mi creencia, esa es mi convicción de que Dios está moviendo su mano a nuestro favor. Ahora, es creer de que Dios lo hace. No es el hombre, es Dios el que lo hace. Entonces estamos viviendo ese tiempo de fe. Y estos tiempos de fe es donde Dios nos está pidiendo que nosotros nos aferremos más a Él y entendamos que fuera de Él es tan difícil vivir, es tan difícil hallarlo, es tan difícil todo. Entonces nosotros estamos llamados a entender de que si no vivimos por la fe, entonces ¿por qué vivimos? Tú no vives porque tu mamá y tu papá tuvieron relaciones sexuales, embarazó a tu mamá y tú naciste a los 9 meses. No, tú no vives por eso. Tú vives por un propósito de Dios contigo en la tierra. Tú no vives porque ellos tuvieron relación o porque en algún instante se conocieron, se escaparon y entonces ya la ponchó. No. Tú no vives por eso. No, es que ellos fueron. No. Es más, mira. Tú vives por gracia, porque ni siquiera nosotros merecemos el don de la vida, pero por su gracia Él nos alcanzó, y por esa gracia Él nos perdonó, y por esa gracia Él permite que hoy existamos, que existas tú, que exista yo, que exista nuestra familia, no porque lo merecemos. Ahora, no es porque usted iba a ser un niño muy lindo o una niña muy linda para conquistar, no, porque es más, al rodillijunto pati apartado también y tiene un propósito, al narizón también y tiene un propósito, a los orejones como yo también y tenemos un propósito. Aquí no estamos por lindos, aquí no estamos por el que más tiene, aquí no estamos porque su papá y su mamá lo tuvieron, aquí estamos por la gracia viva de Dios. Por esa gracia es que hoy estamos aquí y entonces por esa gracia es que por fe debemos vivir. Ahora por fe debemos vivir, ahora entonces cambia por fe.
Porque mira, estamos en los tiempos de gloria, en los tiempos de Dios, en los tiempos de juicio, en los tiempos finales. Y si tú no estás de la mano de Dios, confiando en Él, aferrándote en Él, entonces ¿en quién vas a esperar? ¿En quién vas a confiar? ¿En quién vas a creer? Mire, usted y yo tenemos que confiar en el Señor. En el libro de Hebreos capítulo 11, y toda la palabra nos está hablando del Nuevo Testamento. Después de que Jesús viene, Él fue el que nos enseñó la fe. Ahora, Abraham, claro, Abraham es el padre de la fe, pero Jesús nos enseñó la fe. Y entonces Él vino a darnos fe, a inyectarnos fe, a ponernos fe, porque Él vino a salvarnos y a tener misericordia con sus hijos. Ahora bien, en el libro de Hebreos capítulo 11 y verso 6, la palabra del Señor dice: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerque a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Ahora, sin fe es imposible agradar a Dios. Freddy, yo agrado a Dios. Yo soy del agrado de Dios. Pero si tú nunca has tenido fe, si tú no tienes fe, ¿cómo me dices que tú agradas a Dios? Es por la fe que se agrada a Dios. Mire, por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda, y por la fe, Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Por la fe, Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Entonces dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. No me digas, yo soy del agrado de Dios porque hago tal cosa. No. Si no tienes fe, nunca vas a agradar a Dios. Podrás hacer las obras de caridad, podés dar mercados, podés ayudar al que sea. Pero si no tienes fe, nunca has agradado a Dios. Porque a Dios se agrada por fe, por tu fe. ¿Y qué es por tu fe? ¿Por qué lo agradas por tu fe? Porque entonces estás demostrando en quién estás creyendo. Entonces, Señor, vivo por fe. Señor, vivo por tu gracia. Señor, vivo porque me has salvado. Señor, vivo porque me has perdonado por tu fe. Entonces, por mi fe en ti, yo veré tu gracia en mí. Entonces, tú te vas a agradar de mis obras. Tú te vas a agradar de mí porque tengo fe. No por otra cosa. Mire, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11 y verso 40, la palabra del Señor dice, y nos habla cuando Jesús resucita a Lázaro. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. Si crees, si tienes fe. ¿Cómo creer en mi milagro? ¿Cómo no creer en mi milagro? Y entonces espero recibirlo. Jesús le dice, no te he dicho que si crees, si crees, si crees. Y ese si crees es si tienes fe, verás la gloria de Dios. Si tienes fe, verás la mano de Dios. Si tienes fe, Dios cumplirá su propósito en ti. Si tienes fe, Dios cumplirá lo que le has pedido. Si tienes fe, Dios moverá su mano a tu favor. Si tienes fe, Dios hará algo grande en ti. Si tienes fe, verás la gloria de Dios. Si no tienes fe, no crees. No, Freddy, es que yo tengo fe, pero no creo. O Freddy, yo creo, pero no tengo fe. No tienes nada, porque el creer y la fe va de la mano. Y la fe y el creer es lo mismo. Ahora, Freddy, es que yo no creo, pero tengo fe. No tienes nada, estás muerto, porque la fe es lo que te hace creer. La fe es la certeza de lo que se cree y la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera. Entonces eso es fe. Es saber esperar, es saber confiar, es saber estar ahí. ¿Me estoy haciendo entender? Bueno, no te dije que si crees verás la gloria de
confió. Mire, los milagros de muchas personas hoy no dependen de la oración de otros. Los milagros de muchas personas dependen de su propia familia cuando crean. Si no creen es imposible vivir. Si no creen es imposible recibir. Si no creen es imposible agradar a Dios. Y vas a agradar a Dios cuando creas, cuando confíes, cuando esperes en Él. Mire, nosotros estamos llamados a confiar en el Señor, a esperar en Él, no a desesperarnos. Esto no es para el que más corra, vuelvo y se lo digo. Esto es para valientes. Por eso la palabra de Dios dice, el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Los valientes, los que guerrean, los que luchan, los que se esfuerzan, los que dicen no importa, aunque no haya nada, yo voy a ir hacia adelante, y entonces lo logran. Mire, de Pedro, en el capítulo 1 y verso 8 y 9, dice la palabra del Señor. Y es muy clara lo que nos dice. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. Y aunque no lo vean ahora, creen en Él. Y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es la salvación. Pero es al que lo ve o al que lo cree sin haberlo visto. Al que dice, yo voy a seguir buscando de Dios, yo voy a seguir obedeciendo a Dios. ¿Por qué? Porque yo, aunque no lo haya visto, yo creo en el Dios de mi salvación. Yo creo en el Dios que abre caminos. Yo creo en el Dios que hasta la fecha sana. Yo creo en el Dios que hasta la fecha liberta. Yo creo en el Dios que cambia la historia. Porque sigues ahí y debes seguir en su obediencia. Ahora, tener fe no es solamente decirlo, es demostrarlo. Y es obedeciéndole a su palabra. Obedeciendo a cada mandato que Él dejó. Y obedeciendo a cada obra que nosotros debemos hacer. O más bien a todo lo que nosotros debemos obedecerle a Él. Como el decreto que nos dejó en Malaquías 3. Entonces, debemos demostrarle al Señor que si somos personas de fe, entonces es porque en realidad le creemos, porque en realidad esperamos en Él, porque en realidad queremos ver su gloria, porque en realidad queremos ser obedientes. Entonces, he ahí, cuando tú le eres obediente en Malaquías 3, para que lo lean en casa, entonces ahí también le estoy demostrando que tengo fe. Porque fe es también la obediencia. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. Y aunque no lo vean, ahora creen en Él. Y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso. Nos gozamos en su presencia. Nos alegramos en su presencia. Nos exaltamos de su gloria por su presencia. Y muchos están encerrados. Y muchos están agobiados. Porque no quieren entender que si tienen fe como un grano de mostaza, entonces le dirán a la montaña, muévete, y la montaña se moverá, y la enfermedad se irá, y la atadura los soltará, pero es un grano de mostaza. Leas en Malaquías 3, por favor, en su casa, después de este encuentro. Antes de irse a comer o a dormir, léanse Malaquías 3 y empiecen a ser obedientes para que vean la gloria de Dios mucho más fuerte a nuestro favor. Mire, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, verso 25 y 26, dice la palabra del Señor. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que cree en mí dice, yo soy la resurrección. Yo soy la vida. Él es la resurrección.
Él es la vida, y el que cree en Él, aunque muera, vivirá. El que cree en Él tendrá la bendición, el que cree en Él tendrá la restauración, el que cree en Él recibirá abundantes bendiciones del cielo. El que cree en Él, sin fe es imposible vivir, sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso hoy estamos hablando de tiempos de fe. Este es un tiempo oscuro que viven las naciones, y Dios quiere que tú y yo activemos la fe para ver su gloria moverse y descender sobre cada uno de nosotros y los nuestros. Eso es lo que Dios nos está pidiendo. Pero la gente sigue sin fe. Mire, en la primera carta de Juan, en el capítulo 5 y verso 3 dice la palabra del Señor. Verso 4: porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Podemos vencer las cosas si tenemos fe. Podemos vencer la enfermedad si tenemos fe. Podemos ser libres si tenemos fe. Podemos ver su gracia derramada en nosotros si tenemos fe. Podremos ver al otro tomar bendición si tenemos fe. Podemos ver que las puertas se abren si tenemos fe. Podemos ver la mano de Dios si tenemos fe. Pero si no tenemos fe, ¿qué vamos a ver? ¿A quién vamos a agradar? ¿A quién vamos a buscar? ¿Qué más vamos a hacer? Mira, en el Evangelio de Marcos, ya voy terminando. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10 y en el verso 52, la palabra de Dios dice: puedes irte, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Y nos habla del ciego Bartimeo, un ciego mendigo que sabía que si Jesús un día pasaba por ahí, Él iba a tener misericordia. Y Él empieza a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y por esa misericordia Jesús le dijo: por tu fe has sido sano. Y Él empezó a ver y siguió a Jesús. ¿Cuánta gente recibe el milagro? ¿Cuánta gente recibe un toque de Dios? Y aún así no siguen a Dios, no siguen a Jesús, no siguen su presencia. Y Dios quiere que lo sigamos en todo tiempo y en todo momento. Haya luz o haya oscuridad, haya problema o todo esté bien, haya enfermedad o haya salud, haya bendición o no haya provisión. Entonces Dios quiere que en todo tiempo estemos con Él y de su mano. Esos son tiempos de fe, de mostrarle a Dios que nosotros no lo seguimos solo porque nos dé, sino también aún porque nos prueba. Y es ahí donde Dios quiere que nosotros entendamos que su mano está con nosotros. Mire, en 1 Corintios capítulo 13 y verso 2, la palabra de Dios dice: si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar las montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Porque si tienes fe pero no tienes amor, nada eres. Freddy, tengo amor pero no tengo fe, no eres nada. Porque el amor y la fe funcionan. Por amor Dios le habla al pueblo, y por la fe entonces hay profeta en el pueblo. Por amor a Dios creo, por amor a Dios espero, por amor y fe entonces confío en Él. Y es ahí donde vemos la mano poderosa de Dios a nuestro favor. El amor y la fe. Y en Hebreos capítulo 11 y en el verso 11, la palabra de Dios dice: por la fe, Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Cuando Dios le promete y le dice: te haré padre de multitudes, Él creyó en esa promesa. Y cuando Dios a ti te diga: voy a bendecirte, voy a prosperarte, o voy a sanarte, o voy a librarte, o voy a tocar tu vida, o voy a tocar tu historia, cree en la promesa.
para que la puedas ver, para que la puedas palpar, para que la puedas recoger, para que la puedas cosechar. Porque de nada sirve que Dios te diga, pero tú no creas. Abraham creyó y por eso ahora es el padre de la fe, el padre de la multitud. Y Dios le dijo, te multiplicaré como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y así lo multiplicó. Y Dios te quiere multiplicar a ti, me quiere multiplicar a mí. Quiere sanarnos, quiere hacernos libres, quiere cambiar nuestra historia, quiere darnos tiempos mejores. Pero si activamos la fe, si creemos en Él, si declaramos que aún confiamos en su palabra, así todavía no se haya cumplido, estamos esperando y confiando en el único que puede darnos salvación, bendición, cambio, restauración y vida eterna. Es en Él en quien debemos esperar. Y para terminar, en el libro de Gálatas, ya vamos terminando. La palabra de Dios es muy clara. En el libro de Gálatas capítulo 3, verso 26, la palabra de Dios dice: todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Todos somos hijos de Dios mediante la fe en Cristo, su Hijo Jesús. Sin fe es imposible vivir y sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso Romanos capítulo 1 y verso 17, la palabra de Dios dice: de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo por la fe vivirá. Así que por la fe viviremos, no por lo que tenemos, no por lo que hemos recibido, no por lo que nos rodea, sino por la fe. El enfermo por la fe sanará, el cautivo por la fe será libre, el preso por la fe se le abrirá la cárcel, el cojo por la fe brincará, el ciego por la fe verá, el mudo por la fe hablará, el sordo por la fe oirá, el paralítico por la fe se levantará, el muerto por fe resucitará. Y te estoy hablando del nivel espiritual, porque hay mucha gente ciega, sorda y muda espiritualmente. Hay mucha gente postrada, es paralítica espiritualmente. Pero nosotros que vemos la gloria de Dios, tenemos fe. Y si tenemos fe como un grano de mostaza, te aseguro que tú que hoy nos estás viendo, verás mañana la gloria de Dios a tu favor. Verás mañana cómo los cielos se abren. Veremos mañana a los enfermos empezar a sanar. Veremos los cautivos ser libres. Veremos la bendición de Dios descender en nuestra vida. Veremos que la mano de Dios nos va a cobijar. Caminaremos sobre el agua y no nos hundiremos. Caminaremos sobre serpientes y escorpiones, como dice la palabra. Y entonces no nos picarán, no nos matarán. Podremos andar por cualquier problema y la mano de Dios se extenderá, porque Dios quiere abrazarnos. Por la fe que tenemos, veremos que todo cambiará. Por la fe que tenemos, veremos que el diagnóstico Dios lo mejorará. Así como he visto gente de cáncer ser sana, por una palabra que sale de mi boca y de mi corazón por fe. Tú estás sano, tú estás sana, tú estás libre, tú no tienes nada. Y así han sido los testimonios. Cuando me llaman o me escriben: Freddy, el médico me dijo que estoy sano del cáncer. Freddy, el médico me dijo que estoy sano de tal enfermedad. Freddy, puedo ver, o Freddy, puedo caminar, o Freddy, tal cosa pasó, Freddy, hoy soy libre. Entonces ahí es donde veo la gloria de Dios. Que yo la declaro, que yo la creo, pero de ahí la veo. Por eso a un joven le hablo al mundo de Dios, le predico al mundo de Dios, y sé la certeza y la convicción que desde antes de nacer me llamó para que todas las naciones recibieran su palabra, pero no solamente para predicar como muchos predican, sino para hablar con la verdad. Duélale al que le duela, pastor, cura, monja, lo que sea, cualquier ministro, siempre está llamado a hablar la verdad. Así duela al mundo, hay que decir lo que agrada a Dios y lo que desagrada a Dios. No podemos agradar al hombre por tenerlo ahí.
tenemos que agradar a Dios como Pablo lo dijo. No agrademos al hombre, agrademos a Dios. Y si Él manda a reprender al pueblo, reprende al pueblo. Y si Él manda a abrazar al pueblo, abraza al pueblo. Pero siempre lo que Dios ponga en mi boca es lo que voy a predicar. Porque gracias a esa obediencia le digo a alguien enfermo, Dios te ha sanado. Y ese a los tiempos me está confirmando el milagro. O le digo al demonio, sal fuera de fulano, y el demonio sale. O le digo a alguien, Dios está sanando a alguien en tu casa, y Dios sana. O le digo a alguien, tienes una enfermedad en tal parte de tu cuerpo, y así pasa. Y al instante le digo, hoy Dios te está operando, te está sanando, y Dios le sana. Porque es mi fe, porque creo, porque le obedezco, porque así el mundo se enoje conmigo. No necesito la aprobación del hombre, cuando tengo la aprobación, la gracia y el envío del único Rey de Reyes y Señor de Señores, al cual le sirvo, al cual me postraré, y al único que le daré cuentas es a Él. Por eso veo la mano de Dios, y la gloria postrera será mayor que la primera. La unción que viene sobre mi vida será mucho mayor que la que hoy tengo, porque creo, porque confío, porque no he dudado y no he desconfiado de que ya Dios tomó el control del mundo entero ante esta enfermedad. Y hay muchos que dicen tener fe y ya dudaron. Por eso se perdieron en su momento el toque verdadero para ser ministros de Dios. Porque esto no es para el que se esconde, esto es para el que camina sobre serpientes y escorpiones y sabe que aunque salga a predicar, esa plaga, esa mortandad no lo va a tocar. Por eso decido perder gente, personas, gente que me rodeaba. Decido perderlos por ser yo desobediente a ellos, pero nunca desobediente a Dios. Porque aunque el mundo me diga, no salgas por esto y aquello, seguiré haciendo lo que Dios me dice. Congrega al pueblo, predícale al pueblo, lleva palabra de esperanza al pueblo. Y eso es lo que hago. Prefiero perder al mundo y las amistades que nunca perder su presencia por la desobediencia. Así que le invito a que en este tiempo de fe no se aparte de Dios. Antes, aférrese más en oración. Deje de dormir tanto. Deje de estar tanto en la cama y póngase a orar. Doble sus rodillas, clame al Dios del cielo, pídale a Él y Él cambiará tu historia, tu vida, y de ahí cambiará la de tu familia. Así que es tiempo de orar, de buscarlo, de esperar, de confiar y de tener fe, porque al que cree le es posible todo. Y la palabra de Dios dice: vivimos por fe y vivimos por gracia. Así que si no tienes fe, jamás podrás tener la gracia de Dios en tu vida y en tu familia. Así que tiempo de que actives tu fe, tiempo de que creas, tiempo de que te levantes y tiempo de que entiendas que Dios puede hacer todo a tu favor. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra, Señor, es sí, es amén. Y sé que hoy tú tomas control. Señor, gracias por hablarnos a cada instante. Gracias por hablarnos a cada momento de tu palabra. Que siga creciendo nuestra fe, porque queremos creer y confiar de que tú harás la obra sobrenatural y de que ya lo estás haciendo. Señor, síguete moviendo en tu pueblo y en tus hijos. En el nombre de Jesús, Señor, haz una obra. Mas nunca me has fallado, Dios. Vamos, ore, ahí donde está, ore. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiar.
tiempo de creer. Es tiempo de confiar en Dios. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Eres fiel, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Él lo hará. Él lo hará de nuevo. Él abrirá puertas. Él sacará de la prisión a muchos. Él sanará a muchos enfermos. Él libertará a muchos cautivos. Él lo está haciendo. Él lo está haciendo. Yo sé que tú puedes montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú puedes montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú puedes montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Vamos, dile. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Eres fiel, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Dios es fiel. Dios es maravilloso. Así que prepárense para lo bueno. Preparémonos mejor para lo que viene. Para lo bueno. Para las bendiciones del cielo. Estos próximos días, Dios lo hará. Hará libre a muchos. Abrirá puertas
y con puertas. Sacará de la prisión, sanará a los enfermos, libertará a los cautivos, abrirá caminos, abrirá los cielos, abrirá puertas, traerá nueva oportunidad, cambiará la historia, tocará al desvalido, cambiará el futuro de muchos. Empezaremos a vivir el presente, veremos la mano de Dios a nuestro favor, veremos su gloria descender, veremos el abrazo de Dios en nosotros y los nuestros, veremos cómo Dios nos tomará de la mano. Empezaremos a caminar sobre el mar sin hundirnos. Empezaremos a caminar sobre serpientes y escorpiones sin temor. Veremos a las personas de cáncer sanar. Veremos a las personas con SIDA sanarse. Veremos a la gente con leucemia sana. Veremos gente con hipertensión sanos. Veremos gente con problemas de articulación sanos. Veremos a gente con hipertensión, con diabetes sanos. Veremos a ciegos ver. Veremos a sordos hablar. Veremos a sordos escuchar, a mudos hablar, a ciegos empezar a ver, a paralíticos caminar. Veremos a mucha gente que ha perdido la fe con fe. Veremos a la gente que está en prisión nuevamente en las calles y cantarán y se doblarán y nunca podrán apartarse de Dios. Dios abrirá caminos, Dios hará nuevas sendas, Dios tocará las vidas, Dios tocará la historia, Dios bendecirá tu familia y mi familia, tu vida y mi vida. Dios tocará a Colombia, Dios tocará al mundo entero y nosotros lo glorificaremos y nosotros le exaltaremos porque es nuestro tiempo. Es un tiempo de gozo, es un tiempo de gloria, es un tiempo de bendición, es un tiempo de decirle al Señor: tú lo haces todo grande, perfecto y maravilloso. Dios es grande, no hay otro como Él, no hay otro majestuoso, no hay otro poderoso, solo Él es exaltado, solo Él es glorificado, solo de Él es la gloria, solo de Él es la honra, solo de Él es la alabanza. Esta misma semana nosotros y los nuestros recibiremos llamadas, recibiremos mensajes, recibiremos cosas positivas de grandes bendiciones, que vamos a quedar con la boca abierta y diremos: Señor, yo no lo merezco. No porque lo merecemos, sino porque a partir de hoy vas a decir conmigo, repite conmigo: Señor, en esta noche yo activo mi fe, creo en ti, confío en ti, veré tu gloria descender, veré mi familia prosperar, veré mi vida en bendición. Nosotros somos tus hijos, yo, mi casa y mi familia veremos la gloria de Dios, la provisión, la restauración, la unión y la doble porción del cielo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Le espero mañana. Conéctese a las 7 de la noche. Dios hablará a nuestra vida. Dios tocará nuestra historia. Todos estos días Dios lo está haciendo. Así que confíe en el Señor, plenamente en Él, porque de Él es la victoria y cuanto hay en todo el mundo. Dios le bendiga siempre y recuerde que Él es el que hace todas las cosas posibles. Él moverá las montañas a nuestro favor. Dios le bendiga.